Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 784 del presente año, formado por amparo en única instancia promovido por Walter Brenner Vázquez Gómez contra el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación de los actos reclamados, de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La persona promotora del amparo señaló como actos reclamados el primero, el acuerdo número 11-2017 que emitió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con fecha 10 de febrero de 2017 y publicado en el Diario de Centroamérica el 15 de febrero del mismo año, en el que consta que se declaró electa como representante titular de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Carrera Judicial a la abogada Amada Victoria Guzmán Godínez y se declaró electa como representante suplente de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Carrera Judicial a la abogada Carolina Paniagua Corsantes. El segundo lo constituye el acto de deliberación, designación y elección realizada por la autoridad recurrida con fecha 10 de febrero del año 2017, en el cual se procedió a realizar la ponderación de los méritos académicos, profesionales, de proyección humana y éticos para cada uno de los expedientes objeto de postulación conforme a la tabla de gradación previamente establecida. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promueve solicita que en su oportunidad se dicte sentencia, declarando otorgar amparo a Walter Brenner Vázquez Gómez y como consecuencia restablecerle en la situación jurídica afectada, dejando en suspenso definitivamente los actos reclamados. Para los efectos legales, dentro del plazo de 3 días, se ordena a la autoridad recurrida a deliberar y elegir a los representantes relacionados conforme a los criterios constitucionales y conforme al resultado de evaluación del expediente de postulación. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, abogado Walter Brenner Vázquez Gómez, quien actúa con el auxilio de la abogada Claudia Surama Ramos Leal. Queda en el uso de la palabra el abogado Vázquez Gómez. Gracias, muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad, a los honorables magistrados que le integran, al señor secretario general, así como al representante del Ministerio Público y demás sujetos procesales dentro de esta acción de amparo. Pues trataré de hacer hincapié de forma concreta y forma razonada de los argumentos que en principio dieron motivo a la presentación de la presente acción de amparo. En principio quiero hacer mención que se ratifica las consideraciones de hecho y de derecho formulados en el acto introductivo que contiene el amparo, por cuanto que dentro del mismo se señaló de una forma concreta, inteligible y coherentemente todas aquellas normas en las cuales se consideran y se estiman violentadas. Asimismo, se indicó cuál es el agravio en la esfera constitucional que le causa al postulante. También se contribuyó de una manera razonable a los argumentos y la aplicación necesaria que se requiere un análisis constitucional sobre las normas denunciadas. Quiero hacer mención
Honorable Corte de Constitucionalidad, que se alega en concreto el principio de igualdad y la no discriminación en el acto de postulación, y me refiero de forma concreta al respecto. Resulta que la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través del mismo pleno, en su momento estableció un cronograma, una serie de procedimientos que debieron de haberse observado rigurosamente, obviamente en congruencia y de forma armónica con el artículo 113 constitucional y en congruencia con el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial, contenido en el decreto 32-2016. Sin embargo, al momento de la deliberación, indudablemente ellos se aíslan de ese parámetro y cronograma ya establecido, porque no se rigieron estrictamente a los méritos que exige la Constitución dentro de la elección. ¿Qué sentido tiene entonces exigir un perfil? ¿Qué sentido tiene exigir una serie de documentos que sin lugar a dudas establecen la ponderación, establecen el perfil sobre los méritos de lealtad, de ética, de capacidad? Y en este contexto pues no se observó rigurosamente. A juicio del postulante, se estima que en la elección de la representante titular al primer consejo de la carrera judicial, tomando en consideración el puntaje de 90 puntos, indudablemente es razonable. De hecho, el mismo artículo 113 de la Constitución establece que debe de elegirse y optarse a un cargo público a aquellas personas que tengan el mayor porcentaje, es decir, que da la pauta de la mayor capacidad. En este caso, indudablemente no se cuestiona esa designación, esa elección. Sin embargo, no existe una diferenciación previamente establecida por parte de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la elección de la representante titular, que en este caso se diferenció al momento de la deliberación y elección, tomando en consideración que en ningún momento se tomó en consideración el mayor porcentaje de cualidades contenidas dentro de todo el procedimiento de postulación, que dicho sea de paso, su servidor obtuvo el punteo en segundo lugar, 72 puntos, en segundo lugar, y no se consideró que incluso tampoco se entró a deliberar y considerar, y no existe una justificación razonable del por qué no se pudo entrar a sometimiento en la deliberación de esa elección. Es indudable que no está en discusión la facultad que le otorga la Constitución Política y la Ley de la Carrera Judicial al Pleno para que a viva voz puedan emitir el voto. Eso no se discute, es una facultad. Es una facultad discrecional que, sin embargo, siendo potestativo, debe tomarse en consideración y observarse la ideología prevista en el artículo 113 constitucional, que exige necesariamente conducirse y actuar con apego a esos méritos, a esa capacidad, a esa idoneidad, a esa experiencia que exige. Y si dentro del proceso de postulación quedó corroborado en un mayor porcentaje, indudablemente la misma Corte de Constitucionalidad ya ha sentado jurisprudencia en que debe darse esa mejor oportunidad al ciudadano que obtenga mayor puntaje en esa consideración. También se sostiene dentro de la lesión constitucional que el hecho de que a viva voz al momento de la deliberación se menosprecia y no toman en consideración el segundo lugar como un puntaje, a juicio del postulante se estima que es un descrédito, es un desprecio y por lo tanto un acto de discriminación que va en congruencia con el mismo informe del Comité de Derechos Civiles, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece que cualquier tipo de acto de condición, de menoscabo, de limitación, de exclusión a los derechos contenidos en la Constitución, indudablemente constituye un acto de discriminación. Y en este contexto es que a juicio del postulante se estima que existió una lesión constitucional, una lesión de inobservancia, tomando en consideración que se menospreció esa ponderación que fue considerable y que no se tomó en consideración, valga la redundancia, al momento de la elección. A juicio del postulante también se estima que entonces esa elección del titular y tanto del suplente indudablemente dejó de ser objetiva a ese momento.
toda vez que se exige necesariamente que haya capacidad, idoneidad y ética y experiencia. Sin embargo, esos méritos ponderados dentro del proceso no fueron considerados adecuadamente y tampoco existe dentro de todo el proceso de amparo una justificación razonable y coherente del porqué de la exclusión. Algo bien importante es, honorable Corte, que debe de tomarse en consideración, que al momento de requerir los requisitos se indica una declaración jurada contenida en acta notarial donde se indica que se debe indicar que no tenemos ningún grado de amistad, de relación de dependencia con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, al momento de la deliberación, ustedes podrán apreciar de forma clara y contundente que únicamente entraron a votación 2 personas, sin haber considerado la razón de exclusión a las otras 2 personas que también estaban aún de forma definitiva en el proceso de selección, y que implica que los magistrados honorables de la Corte Suprema que en su momento propusieron, indudablemente pues tienen ese derecho, pero eso implica que podría existir un grado de relación de amistad o de compadrazgo que indudablemente tergiversa todo el contenido en sí y vicia el procedimiento de la selección. Su servidor participó de acuerdo al mismo cronograma, de acuerdo a la tabla y la ponderación que emitió la Corte Suprema de Justicia, sin ningún tipo de apoyo o palanca política. En este caso, a juicio del postulante, estima que desde el momento en que no se observa el mismo procedimiento establecido y el perfil requerido, indudablemente se transforma en un acto de carácter público, es decir, donde entra la política a elegir y no tanto los méritos que exige el artículo 113 constitucional en congruencia con el artículo 5 de la Ley de la Carrera Judicial. Como he mencionado, ya la Corte ha indicado que las razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez en la intención de obtener la mayor eficiencia de la función pública. Y es una jurisprudencia que ha sido asentada y que se sostiene en este caso, que por lo tanto se traduce en un deber del Estado a poder elegir, votar por aquella persona que tenga los mayores méritos a efecto de que sea una mejor calidad del servicio que tendría que prestarse. Además, es importante también establecer que ambas postulantes, específicamente la respetable postulante nombrada, la señora Carolina Paniagua, indudablemente hay una relación toda vez de que existe una relación de dependencia con el organismo judicial, por cuanto que ella es magistrada de Corte de Apelaciones. Consecuentemente, se evidencia abiertamente la lesión constitucional y el descrédito y menosprecio como actos de discriminación dados oportunamente de forma pública al postulante. Con relación a los alegatos del derecho de defensa y debido proceso, quiero sintetizar específicamente para el derecho de defensa. Al momento de la deliberación y elección, el postulante no tuvo la más mínima oportunidad de refutar, contradecir, pronunciarse en relación a ese descrédito y ese menosprecio que se hace de una ponderación que perfilaba una mayor capacidad y mayor meritocracia, tal y como exige la ley ordinaria. No se tiene esa oportunidad. Es por ello que acciono en vía constitucional con el objeto de que se pueda examinar la juridicidad y obviamente establecer una conducta lesionada y por ende reencauzar esa conducta. En relación al debido proceso administrativo, se sostiene de forma concreta que queda inoperante el exigir dentro de un procedimiento previamente establecido el perfil. Queda inoperante porque basta con ser únicamente abogado y notario para poder integrar el Consejo de la Carrera Judicial. Si bien es cierto que la ley del Consejo de la Carrera, la ley de la Carrera Judicial, establece que es a viva voz que debe de darse el voto, no implica que se deban de apartar de la objetividad en el uso de ese voto, porque aunque es una potestad
subjetiva debe de considerarse ya en la esfera constitucional y no política, que debe existir una objetividad del uso de ese voto, que es lo que se alega en este caso. Respetuosamente se le pide a la honorable Corte de Constitucionalidad que examine exhaustivamente todas las consideraciones de hecho y de derecho contenidas en el escrito de amparo, así como en su ampliación, y corrobore la necesidad de examen y poder reencauzar esa conducta vulnerable. Estamos en un Estado de Derecho, pretendemos una mejor jerarquía y aplicación de las leyes, pues efectivamente debemos de tener esa mínima oportunidad de aquellas personas que tengan un nivel mejor, que tenga una preparación, que la misma Corte ha asentado jurisprudencia que le concede un mayor porcentaje de cualidad. Consecuentemente, debe de reencauzarse esa conducta vulnerable, que obviamente están precisados en los dos actos reclamados en el presente caso. Únicamente, honorable Corte Constitucional. Buenos días. Muchas gracias, abogado Vázquez Gómez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Ruth Jessica López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, abogados, abogadas y demás público que nos acompaña. En el presente amparo, tal como lo indicó el amparista, se señalan como actos reclamados el acuerdo 11-2017 de fecha 10 de febrero del año 2017, por medio del cual la Corte Suprema de Justicia declaró electas como representante titular y suplente a las abogadas Amanda Victoria Guzmán Godínez y Carolina Paniagua Corsantes como titular y suplente del primer consejo de la carrera judicial. Y el segundo acto reclamado lo constituye el acto de deliberación, votación y elección de las representantes del primer consejo de la carrera judicial. Esta Fiscalía, previo al análisis del fondo del presente amparo, quisiera, con la venia del honorable presidente, dar lectura a la parte conducente de una sentencia de un caso similar al que hoy nos ocupa y aplicable al caso concreto. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias. Para la procedencia del amparo se hace necesario que el acto de autoridad contra el que se reclama conlleve una amenaza o lesión a derechos que la Constitución y las leyes reconocen. No producen agravio con relevancia constitucional las actuaciones de un designante a magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad cuando su actuación se ajusta a los parámetros establecidos en la Constitución, en las leyes y en la doctrina constitucional aplicable. Expedientes acumulados 265 del año 2016 y 368 del año 2016. El extracto de la sentencia traída a colación es perfectamente aplicable al caso concreto, pues es evidente que la autoridad recurrida ningún agravio ha ocasionado al amparista al nombrar a la representante titular y suplente del primer consejo de la carrera judicial. Es evidente que se realizó una convocatoria en la cual indica el amparista que se tomaron en cuenta los méritos académicos y éticos de los profesionales y que esto no tenía ningún sentido si al final él no iba a quedar electo por ser el segundo mejor votado dentro de las expedientes. Sin embargo, esto fue para realizar una selección de los expedientes que obtuvieran la mayor puntuación. Tal como lo hicieron los magistrados, eligieron a los 4 mejores punteos y de los 4 mejores punteos eligieron a viva voz y en atención a su derecho de elegir, designar o no a determinada persona, decidieron elegir a la licenciada abogada Carolina Paniagua Corsantes. Esta Fiscalía no comparte el argumento del amparista al considerar que por haber obtenido el segundo mejor punteo, él debió haber quedado automáticamente electo como representante suplente, pues esta situación no estaba ni en la convocatoria ni en la ley de la carrera judicial, por lo que es evidente que la autoridad recurrida ajustó su actividad jurisdiccional a lo establecido en el decreto 32-2016, que establece que los magistrados votarán a viva voz por la persona que ellos consideren que deben designar. Es evidente que la autoridad recurrida para la elección tomó en consideración los méritos de idoneidad, capacidad, imparcialidad, igualdad, meritocracia y además la transparencia. En ese sentido, esta Corte ha sido reiterativa en indicar que por ser el agravio un elemento esencial, si su procedencia no es procedente la protección constitucional que el amparo conlleva, sobre todo cuando la autoridad recurrida ha actuado de conformidad con la ley y las normas aplicables al caso concreto y cuando en su actuación no se vislumbra agravio de relevancia constitucional, como lo es en el presente caso. Por lo que esta Fiscalía solicita que al momento de emitir la sentencia respectiva,
se niegue el amparo solicitado por el abogado Walter Brenner Vázquez Gómez y se emitan las restantes declaraciones que en derecho corresponden de conformidad con la ley de la materia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada López. Se clausura la presente audiencia. Buen día.